Muy buen día, bienvenidos a su sesión de la materia Historia Universal Contemporánea del Bachillerato ITESCO en su modalidad en línea. Vamos a revisar nuestro objetivo de la asignatura. Nos dice proporcionar a los estudiantes los conocimientos fundamentales y las habilidades necesarias para comprender y analizar los principales eventos, procesos y transformaciones que han ocurrido en el mundo desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad. Implica sumergirse en un vasto y complejo periodo histórico caracterizado por una serie de revoluciones, cambios políticos y avances tecnológicos y movimientos sociales que han tenido un impacto profundo en la configuración del mundo contemporáneo, desde la Revolución Francesa hasta la globalización y la era digital. Este periodo abarca una amplia gama de acontecimientos que han moldeado las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales a nivel global. Nuestra asignatura consta de 4 unidades por cuestiones de tiempo. Vamos a abarcar los temas que serán un poquito más importantes o más relevantes para comprender un poco esta parte de la historia universal contemporánea. Y vamos a comenzar con nuestra unidad número 1, que es el capitalismo y sus manifestaciones en el colonialismo y el imperialismo para un convulsionado inicio del siglo XX. El objetivo de esta unidad, bueno, pues explica las características de los procesos históricos en los siglos XIX y XX, a través de las repercusiones políticas, económicas, geográficas y sociales que le permitan comprender acontecimientos actuales en el contexto global, nacional, regional y local, fortaleciendo su pensamiento crítico. Muy bien. Entonces, iniciar y reflexionar. En el umbral del siglo XX, la humanidad se encontraba inmersa en un panorama convulsionado, marcado por el ascenso del capitalismo como sistema económico dominante. Este sistema, caracterizado por la propiedad privada de los medios de producción y la búsqueda constante del lucro, no solo transformó las dinámicas socioeconómicas a nivel mundial, sino que también sentó las bases para la expansión del colonialismo y el surgimiento del imperialismo. ¿Okay? Vamos a comenzar con nuestro primer tema, que es del colonialismo africano, América Latina y o Asia, a las naciones imperialistas, potencias industrializadas de Europa, como modelo hegemónico, considerando las revoluciones burguesas. Para los años 1870 y derivado de las independencias gestadas en América, los grandes países como Inglaterra, Francia, Alemania, Japón e inclusive Estados Unidos iniciaron una expansión territorial conocida como la carrera imperialista o el llamado segundo colonialismo. Aunque colonialismo e imperialismo no son lo mismo, se suelen usar como dos términos que hacen referencia a la expansión y dominación de grandes países sobre los países menos desarrollados. Imperialismo hace referencia al colonialismo. Consiste en la expansión territorial y en la dominación sobre los países donde se ha realizado la expansión. Tenemos entonces el colonialismo o imperialismo y nos dice, la segunda revolución industrial entre 1870 y 1914 aportó una oleada de innovaciones tecnológicas que transformó de forma radical la economía de los países más avanzados. El abaratamiento del transporte y de las comunicaciones permitió que las mercancías y los seres humanos pudieran desplazarse a lo largo del mundo de una forma y en una cantidad hasta ese momento inconcebible. Ese proceso de integración mundial se ha denominado primera globalización. En este contexto debemos entender el fenómeno del colonialismo e imperialismo. Ambos términos se utilizan indistintamente para referirse a la expansión territorial de las potencias industriales europeas, especialmente a partir de 1870.
El resultado de esta expansión pues fue la formación de extensos imperios. Luego tenemos las causas de la expansión colonial. La expansión colonial e imperialista emprendida por las potencias industriales en el periodo 1870-1914 fue motivada por distintos factores. Factores económicos, como lo pudo ser la materia prima, nuevos mercados donde vender e invertir, válvulas de escape a la presión demográfica en las metrópolis. Pueden ser factores políticos, ¿no? Como el prestigio nacional, grupos de presión interesados en la colonización o la acción de políticos con gran influencia. Así también hubo factores geoestratégicos, que fueron enclaves geográficos privilegiados, y factores culturales y científicos, el afán del conocimiento, extensión de la cultura occidental. Los grandes imperios coloniales. A lo largo del siglo XIX e inicios del siglo XX, diversas potencias se repartieron una parte importante del planeta. El Imperio Británico se constituyó como el más extenso de la historia. El Imperio Francés ocupó importantes territorios de África e Indochina. Otros imperios, países europeos como Alemania, Italia, Portugal, Holanda o España, y potencias no europeas como Estados Unidos y Japón. Las metrópolis pugnaron por extender sus territorios y a menudo sus intereses chocaron y llevaron a conflictos diplomáticos, pese a intentos de solución pactada como la Conferencia de Berlín en 1895. Los conflictos coloniales fueron un importante factor de inestabilidad internacional. Los distintos métodos de colonización. Los imperios coloniales adoptaron diversas formas de organización. Básicamente se pueden distinguir dos formas de colonización. Son las colonias de poblamiento con fuerte población europeo e instituciones políticas similares a las de la metrópoli. Colonias de explotación con escasa población europea, organizadas para obtener ventajas económicas estratégicas y basadas en la opresión de la población indígena. En algún caso, como el Congo, la crueldad fue sistemática contra la población colonizada. Otras variantes de colonización menos extendidas fueron los protectorados y las concesiones. Bueno, imagina que estamos en el mundo a finales del siglo XX, por ahí de 1870. Las potencias más fuertes del momento, como lo fueron Inglaterra, Francia, Alemania, Japón y Estados Unidos, están pasando por una transformación enorme, ¿no? Ya habían logrado avances industriales importantes y al mismo tiempo, pues se daban cuenta de que necesitaban más recursos, mercados y poder, ¿no? Aquí en esta parte es donde comienza lo que se conoce como la carrera imperialista o el segundo colonialismo. Pero, pues, ¿qué es eso del colonialismo, el imperialismo, no? A veces usamos esas palabras como si fueran lo mismo, pero no lo son exactamente. ¿Ok? El colonialismo, pues, se refiere a ocupar directamente un territorio, mandar colonos y controlar políticamente ese lugar. A diferencia del imperialismo, que el concepto, pues, es un poco más amplio y puede ser dominio económico, político, militar o cultural de un país fuerte sobre uno más débil, sin necesidad de colonizar directamente, ¿no? Pero bueno, pues muchas veces ambos van de la mano. En este contexto, pues las grandes potencias industriales empezaron a expandirse hacia África, Asia y otras regiones del mundo
que no tenían pues la misma capacidad económica ni militar. La idea era clara: dominar, aprovecharse de los recursos y pues ampliar su influencia, ¿no? ¿Y qué estaba pasando en el mundo en ese entonces? Pues entre 1870 y 1914, el mundo estaba viviendo lo que es la segunda revolución industrial. Había nuevas tecnologías, máquinas más potentes, trenes, barcos a vapor, telégrafo, y todo esto pues abarató el transporte y la comunicación. Gracias a eso, pues los productos podían viajar más rápido y más lejos que nunca, ¿no? Esto pues generó un fenómeno que hoy podríamos conocer como la primera globalización, ¿ok? Las potencias europeas pues no solo querían expandirse por ambición, lo necesitaban para poder sostener su crecimiento económico. Y bueno, de ser así, entonces, ¿por qué esas potencias colonizaban? Pues había varias razones, ¿no? Las cuestiones de las razones políticas, económicas, geoestratégicas y culturales, ¿no? En la parte económica, pues necesitaban materias primas para sus fábricas, ocupaban mercados nuevos donde vender sus productos y lugares, pues, para poder invertir su dinero. En la cuestión política, pues el colonialismo daba un prestigio internacional. Ser una potencia colonial era un símbolo de poder. Además, pues había presiones internas por parte de grupos que se beneficiaban con esa expansión. En la parte geoestratégicas, pues ciertos territorios eran claves por su ubicación. Por ejemplo, pues para poder controlar rutas marítimas e incluso pues puntos militares, ¿no? En la cuestión de los factores culturales y científicos, muchos justificaban la colonización como una misión civilizadora, ¿no? ¿Por qué? Porque querían llevar progreso y cultura occidental pues a otras partes del mundo. ¿Ok? Ahora bien, ¿quiénes se repartieron el mundo? ¿No? En primera instancia, Inglaterra pues fue la gran ganadora porque construyó el imperio más extenso de la historia con territorios en todos los continentes. Francia, por ejemplo, tuvo también un papel fuerte, sobre todo en África y en el sudeste asiático. En lo que es Alemania, Italia, Bélgica, España y Portugal, pues también se llevaron parte de ese pastel, ¿no? Y fuera de lo que era el continente europeo, pues Estados Unidos y Japón, pues también se lanzaron a construir sus propios imperios. Pero pues queda claro que este reparto no fue pacífico, ¿no? Muchas veces hubo conflictos entre potencias, hubo tensiones diplomáticas e incluso hubo guerras, ¿no? Se intentó regular esto con acuerdos como lo fue la Conferencia de Berlín, ¿no? En 1895, ¿no? Donde las potencias europeas decidieron repartirse a África, pues sin consultar a ningún africano. ¿Cómo se organizaban esta parte de las colonias, ¿no? Pues había dos tipos principales, que son las colonias de poblamiento y las colonias de explotación. Las colonias de poblamiento pues eran lugares donde se instalaban muchos colonos europeos, como puede ser Australia, Canadá o Argelia, ¿no? Y pues se trataba de copiar las instituciones de la metrópoli. A diferencia de las colonias de explotación, pues aquí lo importante no era poblar, sino explotar los recursos naturales y el recurso humano. Poca población europea y mucho control, ¿no? En estos casos, la población local sufría violencia, sufría discriminación, sufría explotación, como ocurrió en el Congo belga, que pues fue uno de los casos más brutales del colonialismo, ¿no? Obviamente, pues toda acción tiene consecuencias, ¿no? ¿Y qué consecuencias? Bueno, pues muchas, ¿no? Y algunas siguen repercutiendo hasta el día de hoy. La colonización, pues se basó
tecnología, medicina, infraestructura, cosas que en algunos casos pues beneficiaron a las poblaciones locales. Aunque claro, esto pues no justifica la violencia ni el dominio al que fueron sometidos, ¿no? Entonces, el colonialismo y el imperialismo de esta época no fueron solo una etapa más en la historia, cambiaron el mapa mundial, ¿no? Las relaciones de poder y pues dejaron heridas profundas, ¿no? Que en muchos países pues siguen abiertas. Lo importante de esto es entenderlo con perspectiva, viendo pues tanto las causas como las consecuencias y obviamente esto hacerlo con una conciencia pues crítica, ¿no? Muy bien, derivado de esta pequeña reflexión, explicación, tenemos una breve actividad que es realiza un cuadro sinóptico sobre el colonialismo, imperialismo, ¿ok? Muy bien. Mm.
Mm, ok, vamos a continuar. Mm, mm. Primera Guerra Mundial. Conocida también como la Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial fue uno de los conflictos más letales de la historia. Un enfrentamiento que se extendió por tierra, mar y aire y que abarcó prácticamente la totalidad del viejo continente. De hecho, sus efectos fueron devastadores. En tan solo 4 años, desde el 28 de julio de 1914 al 11 de noviembre de 1918, la guerra dejó tras de sí más de 10 millones de militares muertos y más de 6 millones de víctimas civiles. En aquella contienda, perderían la vida el 60% de los combatientes. Pero a esta tremenda cifra hay que añadir también un gran número de desaparecidos y aquellos que resultaron heridos o mutilados. En aquel devastador conflicto se vieron involucradas un gran número de potencias militares e industriales que se dividieron en dos grandes alianzas. Por un lado, estaba la llamada Triple Alianza, formado por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro y el Reino de Italia, que no obstante se acabaría uniendo al bando contrario tras el inicio de las hostilidades. Por otro lado, se encontraba la conocida como Triple Entente, que estaba compuesta por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Ambas alianzas sufrirían cambios sustanciales, y no fueron pocas las naciones que se acabarían uniendo a las filas de uno u otro bando según avanzaba la guerra. Por ejemplo, Japón y Estados Unidos se unieron a la Triple Entente, mientras que Imperio Otomano y Bulgaria lo hicieron a la Triple Alianza. España, por su parte, mantuvo su posición de neutralidad durante la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Bueno, pues la Primera Guerra Mundial fue también conocida como la Gran Guerra, que fue un conflicto que duró 4 años, ¿no? Fue una guerra global que aunque se libró principalmente en Europa y se peleó por tierra, mar y aire, pues algo que era inédito en ese momento, ¿no? ¿Quiénes se enfrentaron? Pues las potencias que estuvieron ahí marcadas, ¿no? Alemania, el Imperio Austrohúngaro, e Italia, que fue conformada como la Triple Alianza, aunque Italia pues se cambió de bando cuando comenzó la guerra, ¿no? Y la Triple Entente, que fue la que estaba formada por Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Y con el pasar del tiempo, pues se sumaron otros países como Japón, Estados Unidos, el Imperio Otomano y Bulgaria, ¿no? Y pues España que se mantuvo en una posición neutral. Orígenes y causas de la Primera Guerra Mundial. Pero, ¿qué desencadenó la Gran Guerra? La principal razón hay que buscarla en la rivalidad económico-colonial que en aquella época existía entre las grandes potencias, así como en las reivindicaciones nacionalistas por parte de Alemania, la cual consideraba que debía ejercer un papel más hegemónico a nivel mundial debido a su elevado desarrollo industrial. En aquellos momentos, Europa era el centro económico, político y cultural del mundo. Sin embargo, el viejo continente parecía no compartir los mismos objetivos. Francia, Gran Bretaña y Alemania competían entre ellas por ser líderes industriales en Europa, a pesar de la incuestionable ventaja alemana. Por su parte, Rusia, los imperios austrohúngaro y otomano y las pequeñas naciones balcánicas habían empezado a modernizarse a pesar de que la mayoría de su población aún vivía de la agricultura.
La rivalidad económico-colonial que en aquella época existía entre las grandes potencias, así como las reivindicaciones nacionalistas por parte de Alemania, fueron los detonantes de la contienda. Así, la principal causa del estallido de la Primera Guerra Mundial debería buscarse tanto en la necesidad de hegemonía política y económica de las principales potencias industriales, Francia e Inglaterra por un lado y Alemania por otro, como la exaltación nacionalista en los diferentes conflictos territoriales. La unificación de Alemania en el año de 1871 la había convertido en una gran potencia que amenazaba de manera directa los intereses económicos tanto de Francia como del Reino Unido. Alemania se hallaba en plena búsqueda de nuevos mercados y pretendía ampliar su imperio colonial, todo lo cual ya había provocado tensiones, puesto que el reparto que había diseñado Francia y Gran Bretaña distaba mucho de las pretensiones que tenía Alemania en aquellos momentos. Tanto Francia como el Reino Unido eran dueños de amplias posesiones por todo el mundo, e incluso algunas naciones más pequeñas y no tan ricas como Bélgica y Portugal dominaban zonas mucho más extensas que sus propios estados nacionales. Por su parte, el imperio austrohúngaro carecía de colonias mientras que Alemania únicamente pudo conseguir, tras muchas presiones, Togo, Camerún, el desierto de Namibia y la actual Tanzania. 4 territorios africanos sin apenas riquezas y pues con escasas oportunidades económicas. Tanto Francia como el Reino Unido eran dueños de amplias posesiones por todo el mundo. Asimismo, en el ámbito político, la paulatina penetración de idearios nacionalistas en buena parte de Europa contribuyó a la creación de un clima prebélico. Las proclamas nacionalistas incidían en la unión sin reservas de toda la ciudadanía contra la amenaza de un supuesto enemigo exterior, lo que provocó un incremento en las desigualdades sociales, un aumento en las discrepancias políticas y, lo que era inevitable, culpabilizar a los países vecinos de los propios problemas económicos. Todo aquel caldo de cultivo tuvo su culmen en las escuelas y en el ejército. Los actos patrióticos se multiplicaron e incluso la prensa puso su grano de arena para descalificar a los supuestos enemigos de la nación. El fuerte espíritu nacionalista presente en la mayoría de discursos políticos acabó eclipsando los planteamientos de los líderes sociales y los sindicatos obreros. Por ejemplo, las reivindicaciones territoriales que proponía el nacionalismo francés, que era la devolución de Alsacia y Lorena, o el nacionalismo italiano, la devolución de las regiones del norte de Italia en el poder del Imperio Austrohúngaro, calaron de tal manera que la ciudadanía creyó en la necesidad imperiosa de hacer lo imposible por liberar e incorporar de nuevo esas regiones a sus respectivos países. Muy bien. ¿Cuáles fueron las causas o sí, las causas que originaron esta cuestión de la Primera Guerra Mundial? Bueno, tenemos causas económicas, que es la competencia imperialista. Y nos dice, la expansión colonial había sido una característica prominente del siglo XIX, con potencias como Gran Bretaña, Francia, Alemania y Bélgica, estableciendo colonias en África, Asia y Oceanía. Este expansionismo exacerbó las rivalidades entre las potencias europeas, especialmente en áreas estratégicas ricas en recursos naturales, como el carbón, el caucho y los minerales. La competencia por los mercados coloniales también llevó ya, a conflictos económicos y diplomáticos
como la crisis de Agadir en 1911, que enfrentó a Alemania y Francia sobre el control de Marruecos. La rivalidad económica entre las potencias se reflejó en la carrera naval, donde el Reino Unido y Alemania compitieron por el dominio de los mares. La construcción de poderosas flotas de guerra reflejaba la necesidad de asegurar las rutas comerciales y los mercados coloniales. Eso es en la parte de competencia imperialista. En la cuestión de rivalidades comerciales, bueno, pues el crecimiento económico impulsado por la revolución industrial habría generado una sobreproducción de varios sectores industriales, lo que llevó a una intensa competencia por los mercados internacionales. Las políticas proteccionistas y las alianzas comerciales se convirtieron en herramientas para asegurar mercados exclusivos y proteger las industrias nacionales, lo que exacerbó las tensiones económicas entre las potencias. Además de las rivalidades económicas entre las potencias europeas, pues también hubo tensiones económicas con potencias no europeas, como lo fue Japón y Estados Unidos, que emergieron pues como importantes actores económicos y buscaban expandir su influencia en el escenario mundial. Alianzas económicas y militares. Los acuerdos de alianza entre las potencias europeas se basaban en intereses económicos y estratégicos compartidos. Por ejemplo, Alemania, Austria y Hungría tenían una alianza militar para proteger sus intereses en los Balcanes, mientras que Francia y Rusia estaban unidas por la oposición a la hegemonía alemana en Europa. Estas alianzas no solo crearon un complejo entramado de compromisos militares, sino que también llevaron a la formación de... Me perdí. Ya. De bloques rivales, aumentando las tensiones y la sensación de una inminente confrontación. Además de las alianzas militares, también hubo acuerdos económicos y financieros entre las potencias que buscaban asegurar el apoyo financiero y logístico en caso de conflicto. Por ejemplo, Francia proporcionó préstamos a Rusia para modernizar su ejército, mientras que Alemania estableció conexiones económicas con el Imperio Otomano para asegurar su acceso a Oriente Medio. Nacionalismos exacerbados. En un momentito.
Muy bien, una disculpa. Conflictos étnicos y territoriales. Buscaban la independencia o la unificación bajo un mismo estado. El nacionalismo étnico exacerbado llevó a la formación de movimientos separatistas y a conflictos internos en varios países europeos. Por ejemplo, en Austria, Hungría, la población eslava buscaba la independencia, lo que generaba tensiones con el gobierno imperial. Además de los conflictos étnicos, también hubo disputas territoriales entre las potencias europeas, especialmente en regiones como Alsacia-Lorena, que había sido anexada por Alemania tras la Guerra Franco-Prusiana de 1870. La cuestión de Alsacia-Lorena fue una fuente constante de tensión entre Francia y Alemania y contribuyó a la escalada de las hostilidades. Propaganda nacionalista. Los gobiernos y los medios de comunicación utilizaron la propaganda para movilizar a las masas en apoyo de la guerra. La demonización del enemigo y la exaltación de los valores nacionales fueron técnicas comunes utilizadas para generar apoyo popular y reclutar soldados. La propaganda también se utilizó para justificar la entrada en la guerra y para mantener la moral de la población durante los años de conflicto. Se difundieron imágenes y relatos de heroísmo y sacrificio para mantener el apoyo público a la guerra y desalentar cualquier forma de disidencia. Ok. Proceso de la guerra y sus consecuencias. Frente Occidental. La guerra en el Frente Occidental se caracterizó por la guerra de trincheras, donde millones de soldados lucharon con un estancamiento brutal durante años, sufriendo condiciones inhumanas y enfrentando tácticas de guerra industrial como el uso de gas venenoso y ametralladoras. Batallas como la de Somme y Verdun se convirtieron en símbolos de brutalidad y la futilidad de la guerra, con enormes pérdidas humanas en ambos lados. El Frente Occidental también fue testigo de importantes avances tecnológicos, como el uso de tanques y aviones de combate, que cambiaron la naturaleza de la guerra y llevaron a tácticas de guerra más móviles y dinámicas. En la parte del Frente Oriental, bueno, pues Rusia se enfrentó a Alemania y Austria-Hungría en una serie de enfrentamientos sangrientos.
A pesar de algunas victorias iniciales rusas, la falta de recursos y la ineficiencia militar llevaron a la retirada rusa y al colapso del Frente Oriental después de la Revolución de Febrero de 1917. El colapso del Frente Oriental permitió a Alemania concentrar sus fuerzas en el Frente Occidental, lo que aceleró la caída de Francia y lo llevó a la entrada de Estados Unidos en la guerra en 1917. Bueno, ¿por qué estalló la guerra? Aquí es donde se pone interesante esta parte, ¿no? Del por qué estalla la guerra. No fue solo una causa, sino que se juntaron pues varios factores que hicieron que Europa fuera como una pólvora a punto de estallar, ¿no? En primera instancia, pues las potencias europeas competían ferozmente por dominar los mercados mundiales y las colonias. Alemania, que se había unificado en 1871, creció industrialmente a gran velocidad y quería pues su lugar en el sol, ¿no? Pero pues ya era tarde. Francia y el Reino Unido se habían repartido casi todo el mundo colonial. Alemania, en cambio, pues solo tenía unas pocas y pobres colonias en África, ¿no? Casi todos los países europeos había un fuerte sentimiento nacionalista. La idea de que mi nación es superior y tiene derecho a expandirse o defender lo suyo, ¿no? Francia pues quería recuperar Alsacia y Lorena, territorios que Alemania pues le había quitado en 1871. Italia soñaba con recuperar territorios del norte en manos del Imperio Austrohúngaro. Y en los Balcanes, pues muchas pequeñas naciones buscaban liberarse, ¿no? Del control de los imperios. Entonces el nacionalismo pues se metió en las escuelas, en los discursos políticos, en los periódicos y en el ejército. Se enseñaba a odiar al enemigo exterior y pues a prepararse para una guerra justa y necesaria. Esto hizo que cuando estallara el conflicto, pues mucha gente lo apoyara al principio con mucho entusiasmo. ¿Ok? La guerra también pues estalló por el sistema de alianzas. ¿Por qué? Porque pues Europa estaba dividida en alianzas que en vez de prevenir una guerra, la hicieron más probable. Bastaba con que un conflicto local involucrara a una potencia para que arrastrara al resto. Y justamente eso fue lo que pasó, ¿no? Eso fue lo que originó, ¿no? ¿Cuál fue la chispa que lo encendió todo? Bueno, pues el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, en 1914 fue lo que encendió todo, ¿no? El asesino era un nacionalista serbio-bosnio. Austria culpó a Serbia y con el apoyo de Alemania le declaró la guerra. Rusia defendió a Serbia, Francia apoyó a Rusia, Alemania atacó a Francia, ¿no? Y así en cuestión de semanas toda Europa pues estaba en guerra, ¿no? Y pues ¿qué más alimentó este conflicto? Pues la propaganda que en todos los países alentaba al odio y al patriotismo, el desprecio hacia los intentos de paz, los discursos pacifistas y o socialistas pues fueron silenciados, ¿no? Mientras que se exaltaba más el sacrificio por la patria. Los intereses de las élites, pues muchas veces los líderes políticos y económicos vieron en la guerra una oportunidad para fortalecer sus países o resolver pues conflictos internos, ¿no? Entonces, bueno, pues la Primera Guerra Mundial no fue un accidente, fue el resultado de muchas tensiones acumuladas, ¿no? Como tal. Una Europa armada hasta los dientes, con alianzas que se protegían y amenazaban mutuamente, un nacionalismo desbordado que convertía a los vecinos en enemigos, una competencia colonial y económica sin tregua, y una prensa y una opinión pública pues manipuladas por discursos patrióticos, ¿no? Cuando finalmente estalló esta guerra, pues nadie imaginó lo larga y sangrienta que sería, ¿no? Todos pensaban que terminaría en un par de meses, pero duró 4 años y al final de esos 4 años, pues cambió el mundo para siempre, ¿no? Cayeron imperios, surgieron nuevos países y pues quedó sembrado el terreno
para un conflicto pues aún peor, ¿no? Lo que sería pues la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Muy bien. Ok. Bien, eso fue sobre la Primera Guerra Mundial. Tenemos aquí diversas actividades a realizar y vamos a dar lectura a nuestro último texto de esta unidad para poder continuar con nuestra siguiente unidad, que es el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial. Nuestro texto para reflexionar nos dice, el capitalismo, el colonialismo y el imperialismo son fenómenos intrincadamente entrelazados que marcaron el convulsionado inicio del siglo XX y dejaron un legado profundo en la historia de la humanidad. Estos sistemas económicos y políticos no solo configuraron las relaciones internacionales y el orden mundial, sino que también moldearon la vida de millones de personas en todo el planeta. En el corazón del capitalismo late el impulso por la acumulación de riqueza y el crecimiento económico. Esta búsqueda de beneficios llevó a las potencias capitalistas a expandirse más allá de sus fronteras nacionales en busca de recursos naturales, mercados y mano de obra barata. Así nació el colonialismo, un sistema en el cual las potencias europeas y occidentales dominaban y explotaban vastos territorios en África, Asia, América y Oceanía. El colonialismo no solo significó la explotación despiadada de los recursos naturales y humanos de los territorios colonizados, sino también la imposición de sistemas políticos, económicos y culturales extranjeros. La devastación de las culturas indígenas, la esclavitud, el despojo de tierras y la imposición de lenguas y religiones extranjeras son solo algunas de las consecuencias más dolorosas del colonialismo. Por otro lado, el imperialismo se manifestó como la rivalidad entre potencias coloniales por el control de territorios estratégicos y recursos claves. Esta competencia por la dominación mundial llevó al estallido de guerras y conflictos devastadores, como la Primera Guerra Mundial, que cobró millones de vidas y transformó el mapa político de Europa y del mundo. Muy bien. Unidad número 2. La crisis económica global como preámbulo de la Segunda Guerra Mundial y la creación de instituciones para la paz. El objetivo de esta unidad, bueno, analiza las consecuencias de la crisis económica mundial de 1929, el auge de los regímenes totalitarios y la Segunda Guerra Mundial a través de acontecimientos de su entorno inmediato para valorar la trascendencia de la tolerancia y la paz internacional. Iniciar y reflexionar. La conexión entre la crisis económica global y el estallido de la Segunda Guerra Mundial es innegable. La Gran Depresión alimentó el descontento social y político en muchas naciones, abriendo la puerta a movimientos nacionalistas extremistas y promoviendo agendas expansionistas y militaristas. En este contexto de incertidumbre y desesperación, surgieron líderes carismáticos que prometían restaurar la grandeza nacional
a través de la fuerza y la conquista. Sin embargo, la devastación y el sufrimiento causados por la Segunda Guerra Mundial llevaron a la comunidad internacional a reconocer la urgente necesidad de establecer instituciones para promover la paz y la cooperación entre las naciones. Así nacieron organizaciones como las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio, diseñadas para prevenir conflictos y fomentar la colaboración en el ámbito económico, político y social. Estas instituciones representan un intento valiente y necesario de aprender de los errores del pasado y trabajar juntos hacia un futuro más pacífico y próspero para todos. Sin embargo, pues también nos recuerdan la fragilidad de la paz y la importancia de permanecer vigilantes contra las fuerzas del nacionalismo, el extremismo y la tolerancia que pueden socavar nuestros esfuerzos por construir un mundo mejor. Vamos a comenzar entonces con nuestro tema, la crisis económica de 1929 y sus efectos mundiales. La crisis económica de 1929, conocida como la Gran Depresión, fue un evento catastrófico que sacudió los cimientos de la economía mundial durante la primera mitad del siglo XX. Su impacto se extendió mucho más allá de las calles de Wall Street en Nueva York, donde se desencadenó el colapso del mercado bursátil el 29 de octubre de 1929, conocido como el Jueves Negro. Este evento marcó el inicio de una espiral descendente en los precios de las acciones, lo que provocó una pérdida masiva de riquezas para los inversores y condujo al pánico entre los depositantes, quienes retiraron sus fondos de los bancos en un intento de proteger sus ahorros. La crisis se extendió rápidamente a Europa, donde el desplome del mercado estadounidense llevó al cierre de los mercados financieros y al colapso de numerosos bancos. Esto exacerbó una crisis económica, ya que estaba en curso en la región, donde las tasas de desempleo aumentaron drásticamente y millones de personas perdieron sus empleos y cayeron en la pobreza. En América Latina, la Gran Depresión golpeó con fuerzas económicas dependientes de las exportaciones, como México y Argentina. La caída de los precios en las materias primas y la disminución de la demanda mundial llevaron a una contracción económica significativa, exacerbando la pobreza y la inestabilidad, política en la región. Los países latinoamericanos experimentaron una profunda crisis económica y social, con altas tasas de desempleo, hambre y desigualdad. En muchos casos, los gobiernos se vieron obligados a recurrir a políticas de austeridad y endeudamiento para hacer frente a las crisis, lo que a menudo empeoró aún más la situación de la población. En Asia, la Gran Depresión tuvo efectos devastadores en países como Japón y la India. La caída de los precios de las exportaciones y la disminución del comercio internacional llevaron a una recesión económica y a una mayor agitación social. En Japón, la crisis económica provocó un aumento en la agitación política y social, lo que eventualmente condujo al ascenso del militarismo y al inicio de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. En la India, la Gran Depresión exacerbó la pobreza y la desigualdad, lo que llevó a un aumento en las protestas y disturbios en todo el país. La respuesta de los gobiernos ante las crisis fue variada. Algunos países implementaron políticas de austeridad, reduciendo el gasto público y aumentando los impuestos para equilibrar los presupuestos. Otros optaron por políticas de estímulo, aumentando el gasto en obras públicas y programas de empleo para impulsar la economía. Sin embargo, estas medidas
a menudo resultaron insuficientes para contrarrestar los efectos devastadores de la depresión. El desempleo persistió, la pobreza se extendió y la desigualdad aumentó en todo el mundo. A partir de 1924, se produce una tendencia en la alza de la economía mundial, favorecida por la coyuntura política. Pero de hecho, puede afirmarse que únicamente los Estados Unidos tuvieron una clara recuperación sustentada en la expansión del consumo de dos sectores nuevos, los electrodomésticos y el automóvil. El resto de países capitalistas expresó tan solo una relativa recuperación. Como la economía mundial estaba en desequilibrio con respecto a Estados Unidos, no se pudo generar una demanda suficiente que pudiese sustentar la expansión industrial. Esto dio lugar en 1925 a la acumulación de stock de diversos productos, dando lugar a la caída de los precios, al desempleo y a la pérdida de la capacidad adquisitiva de la población, debido pues al problema de la sobreproducción. La principal causa del crack de la bolsa de valores de Nueva York fue la especulación. Los años 20 fueron para los Estados Unidos Los norteamericanos desplegaron un asombroso afán de enriquecerse rápidamente y con un mínimo esfuerzo. El ánimo especulativo fue creciente día a día, y el caso de Florida fue el más significativo, donde hombres del norte se lanzaron a comprar terrenos que aumentaban de valor sin motivos aparentes. La especulación llegó a la bolsa gracias a las normas de Wall Street y por el alza que durante la década de los 20 se produjo en las acciones ordinarias. Para fines de la década de los años 20, la compra de acciones creció de manera desenfrenada en un 90%. Además, la especulación financiera hacía ganar dinero rápidamente, siendo el valor siendo el valor de las acciones ficticios, ya que no coincidían con la realidad económica por estar muy por encima de su valor real. La gente sacaba créditos en los bancos y ponía ese mismo dinero en la bolsa. Esto pues a un interés más alto de lo que pagaba. Los negocios eran rápidos y beneficiosos. Había pequeños ahorradores que decidieron invertir e hicieron de ellos su forma de vida. Los agentes de bolsa prestaban a sus clientes tomando como garantía los propios títulos comprados y a su vez pedían prestado a los bancos para comprar esos títulos. Pues con las ganancias de la bolsa se podían pagar los créditos y sus intereses. Una situación de esta índole no podía continuar indefinidamente, ya que dependía exclusivamente de la alza de la bolsa, y esta era ficticia.
fruto exclusivo de la especulación y del mantenimiento de la creencia de que la economía de los Estados Unidos era inquebrantable. La especulación sin relación con la actividad económica real llevó la bolsa a la quiebra y se mantuvo por las siguientes razones. La inflación monetaria, que dio como resultado una política de dinero barato y facilidad de créditos. La estructura bancaria, que estaba formada por múltiples y pequeños bancos, cuya supervivencia financiera dependía del alza de los valores de bolsa. Prestaban casi siempre a corto plazo con un interés del 12%, cuando ellos obtenían créditos de la Reserva Federal al 5%. El negocio era bueno, pero los bancos dependían mucho de la especulación crediticia y contribuían a la alza de valores. Además, no existía un control estatal sobre los bancos. La psicología de los ciudadanos, convencidas de que el sistema era infalible, alentadas por capitalistas sin escrúpulos y políticos que no sabían o no querían acabar con ese estado de las cosas. El modelo económico de los Estados Unidos, basado en la especulación, se viene abajo al estallar la crisis de Wall Street. La crisis de 1929 genera una cadena encadena una serie de quiebras que configuran la Gran Depresión, que tocaría fondo allá por el año 1933 y que en síntesis son las siguientes. Quiebra bancaria. Debido a la dependencia de los bancos respecto a la bolsa en relación con los préstamos de agentes. Esto hace que el crack del 29 produzca el hundimiento y debilitamiento del sistema bancario. Entre 1929 y 1932 quebraron 5.096 bancos. Este derrumbamiento restringió los créditos. Hubo también quiebra de empresas comerciales e industriales. Consecuencia de la restricción de estos fue la quiebra de más de 30.000 empresas, lo que trajo consigo el descenso de las tasas de inversión y la disminución correspondiente de la renta nacional. Aumento considerable del paro, cuyo porcentaje más alto se alcanzó en 1932. Esto determinó la disminución del consumo y el consiguiente aumento de los stocks. Los productores y vendedores no aumentaron sus existencias. Hubo reducción de los precios. La acumulación de stocks provocó un descenso apreciable de los precios, más en el sector agrícola que en el industrial. Con el fin de frenar esta caída, se reduce voluntariamente la producción. El peso de la economía de los Estados Unidos en el resto del mundo hizo que la crisis se extendiera a partir de 1931. Los norteamericanos se vieron obligados a repatriar capitales, lo que motivó quiebras bancarias en Alemania y Austria y tensiones en la economía británica. El descenso del poder de compra de los Estados Unidos y su posterior proteccionismo cerró aún más el mercado mundial. En Europa y en general en el mundo, la crisis fue similar a la americana. Desplome de las cotizaciones de bolsa, descenso de los precios, sobre todo los agrícolas, caída de los créditos de las inversiones, hundimiento en la producción industrial y aumento del paro. En Alemania, el crecimiento de los años 20 se debía a los préstamos exteriores de los Estados Unidos. La crisis del 29 hizo que los capitales se fueran retirando de Alemania, lo que produjo la reducción de la inversión y, por consiguiente, de la producción industrial en cerca del 58%. El desempleo afectó a más de 6 millones de trabajadores. Y la agricultura quedó al borde del colapso. Ante esta situación, el gobierno excluyó la devaluación por temor a una nueva inflación y escogió la deflación. En Francia, la crisis afectó a partir de 1931.
año en que las exportaciones descendieron a la cuarta parte. El desempleo no llegó a alcanzar niveles altos de Inglaterra y Alemania, gracias a la marcha de muchos emigrantes que habían llegado en los años anteriores y a la reducción del número de horas de trabajo. El descenso de los precios permitió a los trabajadores industriales mantener el poder adquisitivo, aunque sus salarios bajasen, pero la renta de los que vivían de la agricultura se vieron drásticamente reducidas. El gobierno optó por aplicar una política deflacionaria. Desde 1929, Inglaterra sufrió el impacto de la crisis mundial y las exportaciones, que ya estaban estancadas, se vieron más afectadas debido a la contracción de la demanda en el mundo entero. Pero a pesar de este estancamiento económico que mantuvo e incluso aumentó el desempleo o paro, Inglaterra no vio alterarse demasiado la situación política y social. De las economías dependientes y en los países políticamente independientes pero de gran dependencia neocolonial, las crisis de los años 30 tuvo una gran repercusión. Los intercambios coloniales se hunden al disminuir el consumo en las grandes potencias y surge el problema de la sobreproducción. Las políticas proteccionistas y la repatriación de capitales contribuyen a ensombrecer más el panorama en esas zonas. Iberoamérica, por su gran dependencia de la economía de Estados Unidos, es la que sufre con mayor fuerza la repercusión de las crisis. El deterioro de la situación económica llevó a la inestabilidad política a Cuba, Brasil, Uruguay, Chile y Ecuador. Bueno, tras el estallido del crack bursátil que ocurrió en 1929 y la rápida expansión de sus efectos económicos a nivel mundial, los gobiernos de distintos países se vieron obligados a intervenir en sus economías, ¿no? Sin embargo, la mayoría pues no estaban preparados para una crisis de tal magnitud, ni en lo político ni en lo económico, ¿no? Las estrategias fueron variadas y en muchos casos fueron pues contraproducentes o insuficientes, ¿no? Muchos gobiernos, especialmente en Europa y América Latina, adoptaron lo que eran las medidas de austeridad, inspiradas pues en ideas económicas clásicas que consideraban el equilibrio presupuestario como prioritario. Estas medidas incluyeron pues la reducción del gasto público, el aumento de impuestos, disminución de salarios estatales, ¿no? Y despidos pues en el sector público, lo que generó pues unos efectos negativos, ¿no? En esta parte, como fue la reducción del consumo interno, mayor contracción económica, aumentó el desempleo, ¿no? Y pues obviamente pues existió una profundización en cuestión de la recesión y pues de la pobreza, ¿no? Algunos países, principalmente Estados Unidos, quien estaba en aquel entonces bajo la presidencia de, a ver, fue 1920, finales del 20, principios del 30, era Franklin Roosevelt, ¿no? Optaron por una estrategia distinta. El, lo que era el intervencionismo estatal y pues la cuestión del gasto público masivo, conocido como pues el New Deal o el Nuevo Trato, ¿no? Y que contenía, bueno, pues la creación de empleos públicos a través de grandes obras de infraestructura como carreteras, puentes, presas, ¿no? Entró la parte de los subsidios agrícolas para poder reducir la sobreproducción y poder estabilizar los precios. La cuestión de reformas bancarias y financieras
pues para evitar nuevas quiebras, ¿no? La cuestión de seguridad social para desempleados y jubilados, que ayudó a frenar lo que fue su deterioro, ¿no? Introdujo una nueva forma de entender el papel del Estado en la economía y sentó pues las bases de lo que se conoce el estado de bienestar moderno, ¿no? En algunas otras regiones del mundo, por ejemplo en Alemania, pues se aplicó una política de deflación. Esto fue pues reduciendo el gasto y los salarios para mantener el valor del marco, ¿no? Estas políticas agudizaron la crisis social y económica, creando pues un terreno fértil, ¿no? Para el ascenso de lo que es el movimiento del nazismo por ahí de 1933. En el caso de Francia, por ejemplo, se implementó una política un poco similar a la alemana, deflacionaria y conservadora, ¿no? Manteniendo el equilibrio presupuestario, ¿no? El desempleo aquí no fue tan severo como Alemania, pero pues la renta agrícola sí se desplomó, ¿no? La respuesta fue lenta e ineficaz hasta la llegada de lo que es el Frente Popular por ahí de 1936. Sí, 1936. En el caso de Reino Unido, a pesar de pues del alto desempleo que hubo, el sistema político se mantuvo estable, ¿no? Salió del patrón oro en 1931 y pues devaluó su moneda, lo que ayudó a una moderada recuperación y fomento industrial en sus colonias. En países como Argentina, México, Chile, Brasil, Uruguay, se vieron pues forzados a reducir importaciones y a fomentar la industrialización, ¿no? O lo que era llamado el ISI, que es la industrialización por sustitución de importaciones. Aumentaron las intervenciones estatales de la economía y esto pues marcó el inicio del modelo económico nacionalista y desarrollista, que predominaría pues en las décadas posteriores, ¿no? En el caso de Japón, pues tras un periodo de crisis, abandonó el patrón oro, adoptó políticas de expansión monetaria y gasto público, enfocándose en la cuestión de la industria militar. Esta estrategia pues ayudó a su recuperación económica, pero también impulsó el militarismo y el expansionismo imperialista, ¿no? Que derivó pues en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Además, muchos países intentaron proteger sus economías mediante aranceles elevados para productos importados, restricciones comerciales, devaluaciones competitivas, lo que generó pues reducción aún mayor del comercio internacional, un aislamiento económico de las naciones y una agudización pues, en la recesión global, ¿no? Entonces, pues la Gran Depresión llevó al cuestionamiento del liberalismo clásico y la no intervención estatal. Emergió, eh, emergió el pensamiento keynesiano, que fue propuesto por John Keynes, que abogaba por gasto público para estimular la demanda, regulación del sistema financiero y pues papel activo del Estado en la economía, ¿no? Entonces, bueno, pues las respuestas a la crisis de 1929 fueron variadas y reflejaron tanto las limitaciones ideológicas y políticas de cada país como su estructura económica, ¿no? Aunque muchas políticas iniciales exacerbaron la crisis y la experiencia llevó a bases del pensamiento económico moderno. Muy bien. Tenemos dos actividades por realizar. Vamos a dar unos breves
segunditos, minutitos para que le den lectura y continuamos. Muy bien, vamos a continuar. Dice, los gobiernos totalitarios como elementos para generar un nuevo conflicto mundial. Los gobiernos totalitarios surgidos en Europa durante el periodo entre guerras, como el nazismo en Alemania, el fascismo en Italia y regímenes similares en otros países, desempeñaron un papel crucial en la génesis de un nuevo conflicto mundial. Estos regímenes autoritarios promovían ideologías nacionalistas, expansionistas y racistas que generaron tensiones y rivalidades internacionales, sentando las bases para el estallido de la Segunda Guerra Mundial. En Alemania, el ascenso al poder de Adolf Hitler y el partido nazi en 1933 marcó el comienzo de una era de agresión y militarismo. Hitler abogaba por la expansión territorial de Alemania para crear un espacio vital para el pueblo alemán, lo que le llevó a la anexión de Austria y la expansión de Checoslovaquia en los años previos al estallido de la guerra. Además, el régimen nazi promovía la superioridad racial, aria y la persecución sistemática de minorías étnicas, especialmente judíos, lo que condujo pues al Holocausto y a atrocidades inimaginables. En Italia, el régimen fascista de Benito Mussolini también abogaba por la expansión territorial y el resurgimiento del antiguo Imperio Romano. Italia llevó a cabo agresivas campañas militares en África y los Balcanes para aumentar su influencia y territorio, lo que contribuyó a la inestabilidad de la región y aumentó las tensiones con otras potencias europeas. Estos regímenes totalitarios minaron las instituciones democráticas y promovieron la propaganda y la represión como herramientas para controlar a la población y eliminar la oposición. El culto a la personalidad de líderes como Hitler o Mussolini llevaron a un control absoluto del poder y a la supresión de cualquier forma de disidencia. La agresión y el expansionismo de los regímenes totalitarios, junto con la debilidad de la sociedad de naciones y la falta de voluntad de las potencias occidentales para enfrentarse a ellos, sentaron las bases para el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1933. El deseo de dominio, la búsqueda de recursos y la aplicación de ideologías extremistas
llevaron al mundo un conflicto global que causó millones de muertes y dejó un legado de destrucción y sufrimiento a nivel mundial. Además del expansionismo y la agresión territorial, los regímenes totalitarios también jugaron un papel crucial en la creación de un clima internacional de hostilidad y rivalidad. La retórica belicista y nacionalista promovida por líderes como Hitler y Mussolini alimentó un sentimiento de superioridad y un deseo de dominio que generó tensiones con otras potencias mundiales. La política de apaciguamiento adoptada por algunas potencias occidentales frente a los regímenes totalitarios también contribuyó al aumento de la agresión. En un intento de evitar un nuevo conflicto mundial, líderes como Neville Chamberlain en el Reino Unido buscaron apaciguar a Hitler mediante concesiones territoriales y acuerdos diplomáticos, lo que solo sirvió para fortalecer la determinación expansionista del régimen nazi. Además, los regímenes totalitarios establecieron alianzas y pactos que ampliaron aún más su influencia y poderío militar. El Pacto de Acero entre Alemania e Italia, firmado en 1939, fortaleció la colaboración entre dos regímenes y sentó las bases para una mayor coordinación militar y política. Estas alianzas contribuyeron a la formación de bloques militares y a la polarización del panorama internacional, preparando pues el terreno para un conflicto global. La propaganda y la manipulación de la opinión pública desempeñaron un papel crucial en la preparación para la guerra. Los regímenes totalitarios utilizaron los medios de comunicación y la propaganda para demonizar a sus enemigos y justificar sus acciones agresivas. La difusión de ideas nacionalistas y racistas sirvió para cohesionar a la población en torno a la causa del régimen y para crear un clima de fervor patriótico que justificara la guerra. Bueno, durante el periodo de entreguerras, 1919-1939, el descontento social y la crisis económica global y la inestabilidad política favorecieron la aparición de regímenes totalitarios en Europa, ¿no? Entre los que destacaron el nazismo en Alemania por Hitler, el fascismo en Italia por Mussolini y regímenes autoritarios similares en países como España, Hungría o Japón, ¿no? Estos gobiernos pues, fueron factores determinantes en el camino hacia la Segunda Guerra Mundial al promover políticas basadas en la agresión, el nacionalismo y la expansión militar. Los regímenes totalitarios pues compartían elementos ideológicos que alimentaban su confrontación, como era el nacionalismo exacerbado, ¿no? Y exaltaba la superioridad del Estado o de la raza. El expansionismo territorial, que querían ampliar sus fronteras mediante la fuerza militar, antidemocracia, que despreciaban los valores liberales, ¿no? La pluralidad política y los derechos individuales, el racismo y el antisemitismo, ¿no? Especialmente en el caso del nazismo, que proclamaba la superioridad aria y persiguió brutalmente pues a las minorías, ¿no? Estas ideas llevaron a políticas exteriores agresivas, alimentaron al odio entre naciones y justificaron pues invasiones, ¿no? Por ejemplo, con la llegada de Hitler al poder en 1939, Alemania inició una etapa de rearme, ¿no? Y desafío al orden internacional. Alemania pues violó el Tratado de Versalles a rearmar el país y remilitarizar Renania. Anexó a Austria en 1938 y luego a los Sudetes en Checoslovaquia. No justificó la expansión territorial con el concepto de espacio vital para los alemanes. Desarrolló un sistema de propaganda racista que desembocó en la persecución sistemática de judíos, gitanos y otras minorías, ¿no? Sentando las bases para lo que fue el Holocausto.
Alemania se presentó como una potencia que recuperaba lo que pertenecía, pero pues en realidad pues desestabilizaba a toda Europa. ¿No? En el caso del régimen de Mussolini, pues también impulsó políticas de expansión, ¿no? Este régimen, pues quería restaurar la gloria del Imperio Romano, inició campañas militares en África, y una de ellas y la más brutal, pues fue la invasión de Etiopía en 1935, usando pues armas químicas, ¿no? Y cometiendo crímenes de guerra. Intervino en la Guerra Civil Española apoyando a Franco, lo cual pues fue un ensayo del nuevo orden autoritario que deseaba imponer en Europa, ¿no? Italia pretendía convertirse en una gran potencia mediterránea, lo cual contribuyó pues a desestabilizar África y Europa oriental, ¿no? Y pues tanto en Alemania como en Italia, estos regímenes pues suprimieron la democracia, prohibieron partidos opositores y prohibieron sindicatos, ¿no? Recurrieron a la censura, a la propaganda y a la violencia política. Implantaron un culto a la personalidad alrededor de sus líderes, ¿no? Hitler como Führer y Mussolini como Duce, ¿no? Adoctrinaron a la población desde la escuela y controlaron por los medios de comunicación, ¿no? El control absoluto del poder permitió preparar al país para la guerra sin resistencia interna. Estos totalitarismos, pues no actuaron de forma aislada, ¿no? Establecieron alianzas que dividieron al mundo en bloques pues enfrentados, ¿no? Por ejemplo, el Pacto de Acero en 1939, firmado por Alemania e Italia, pues consolidó su cooperación militar y política. El pacto que hubo de Ribbentrop y Molotov en 1939 entre Alemania y la Unión Rusa Social Soviética incluyó una cláusula secreta para repartirse, ¿no? Polonia, lo que facilitó el estallido pues de la guerra, ¿no? El eje de Berlín, Roma y Tokio fue un eje diplomático y militar del bloque totalitario, ¿no? Estas alianzas contribuyeron a la polarización del sistema internacional, haciendo inevitable pues el enfrentamiento global, ¿no? Y pues frente al expansionismo nazi y fascista, las democracias occidentales como Francia y Reino Unido optaron por la política de apaciguamiento, que pues consistía en hacer concesiones para evitar un conflicto mayor, ¿no? El caso más claro fue el Acuerdo de Múnich en 1938, donde se le permitió a Hitler anexar los Sudetes. El primer ministro británico, Neville Chamberlain, creyó que esto traería pues la paz para nuestro tiempo, pero pues Hitler interpretó la falta de resistencia como una debilidad. Esta estrategia pues no contuvo la agresión, sino que animó a los regímenes totalitarios a continuar con sus planes, ¿no? Y pues los regímenes totalitarios utilizaron la propaganda de forma masiva y sofisticada, ¿no? Obteniendo pues un control total de la radio, cine y prensa, exaltación del nacionalismo y demonización del enemigo, difusión de teorías conspirativas, antisemitismo y belicismo, y la justificación constante de las agresiones como defensivas o liberadoras. Esto permitió pues crear un consenso interno y preparar psicológicamente a la población pues para la guerra, ¿no? Entonces, bueno, pues los gobiernos totalitarios no solo fueron regímenes autoritarios dentro de sus fronteras,
sino que transformaron el orden mundial a través de la violencia, la propaganda y la expansión militar. Su ascenso, ideología y acciones contribuyeron directamente al estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Un conflicto sin precedentes en la historia, tanto por su escala como por su brutalidad, ¿no? Las democracias liberales, al no actuar con firmeza a tiempo, permitieron que estos regímenes pues crecieran hasta volverse incontrolables. La Segunda Guerra Mundial fue el resultado de una combinación de ideología extremista, ambición imperial y falta de acción colectiva, pues para poder detener la agresión. ¿Ok? Muy bien, tenemos ahora precisamente un par de actividades relacionadas con lo que acabamos de leer y de analizar de manera textual. ¿Ok? Vamos a dar un par de minutitos para que les den lectura únicamente y continuamos. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestro siguiente tema y el último. Dice, proceso de la Segunda Guerra Mundial y su consecuencia como factor que conforma bloques políticos y económicos. La Segunda Guerra Mundial se caracterizó por una serie de campañas militares en múltiples frentes, desde Europa hasta el Pacífico. En Europa, las fuerzas del eje lideradas por Alemania, Italia y posteriormente Japón lucharon contra las fuerzas aliadas compuestas principalmente por el Reino Unido, la Unión Soviética, los Estados Unidos y otros países. La guerra en Europa se libró en campos de batalla como el Frente Oriental, donde se libraron feroces batallas entre las tropas alemanas y soviéticas, y en el Frente Occidental, donde las fuerzas aliadas llevaron a cabo la invasión de Normandía en 1944, conocida como el Día D, marcando el comienzo del fin para el dominio nazi en el Pacífico. Japón buscaba expandir su imperio a expensas de las colonias europeas y estadounidenses en Asia y el Pacífico. La invasión japonesa de China en 1937 y el ataque a Pearl Harbor en 1941 provocaron la entrada de los Estados Unidos en la Guerra del Pacífico. La guerra en el Pacífico fue especialmente brutal, con batallas como la del que pusieron a prueba tanto las fuerzas aliadas
como a las japonesas. El resultado de la Segunda Guerra Mundial fue la victoria de las fuerzas aliadas sobre los países del Eje en 1945. Sin embargo, el conflicto dejó una estela de destrucción y sufrimiento a nivel mundial, con millones de muertos y heridos, ciudades devastadas y economías arruinadas. Además, la guerra reconfiguró el mapa geopolítico y económico del mundo, dando lugar a la división del mundo en dos bloques principales: el bloque occidental liderado por los Estados Unidos y sus aliados, y el bloque comunista liderado por la Unión Soviética. Esta división marcó el comienzo de la Guerra Fría y tuvo profundas repercusiones en la política y la economía mundial durante las siguientes décadas. La Segunda Guerra Mundial también provocó, me moví, aquí está. También provocó importantes cambios en el orden económico mundial. Durante el conflicto, las economías de los países beligerantes se reorientaron hacia la producción de armamento y suministros militares, lo que llevó a una movilización masiva de recursos y mano de obra. Esta economía de guerra impulsó la industrialización y generó un aumento significativo en la producción y el empleo en sectores claves como la industria pesada, la tecnología y la logística. Sin embargo, al mismo tiempo la guerra causó una enorme devastación económica en muchos países con pérdidas materiales y humanas incalculables. Las infraestructuras fueron destruidas, las ciudades quedaron en ruinas y millones de personas perdieron sus hogares y empleos. Además, la guerra acumuló una enorme deuda pública para muchos países, lo que generó desafíos financieros y económicos a largo plazo. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, comenzó un proceso de reconstrucción y recuperación económica en Europa y Asia, conocido como la posguerra. Los Estados Unidos, como principal potencia económica mundial después de la guerra, desempeñaron un papel crucial en la reconstrucción de Europa a través del Plan Marshall, que proporcionó asistencia económica y financiera a los países devastados por el conflicto. Esta ayuda contribuyó a la reconstrucción de la infraestructura, la revitalización de la industria y el resurgimiento económico en toda la región. Sin embargo, pues la posguerra también marcó el comienzo de la Guerra Fría y la división del mundo en dos bloques políticos y económicos opuestos. Por un lado, el bloque occidental, liderado por Estados Unidos y sus aliados, adoptó políticas económicas basadas en el libre mercado, la democracia y la integración económica. Por otro lado, el bloque comunista, liderado por la Unión Soviética, optó por un modelo económico centralizado y planificado, con un énfasis en la propiedad estatal y la autarquía. ¿Okay? Entonces, bueno, pues la Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más amplio y destructivo del siglo XX, con escenarios bélicos en Europa, Asia, África y el Pacífico. Pero pues más allá de su brutalidad militar, el conflicto transformó profundamente la estructura política y económica del mundo, dando lugar pues a una nueva distribución del poder global y a la creación de dos bloques ideológicos económicos opuestos, que marcarían pues la Guerra Fría, ¿no? La guerra en Europa comenzó con la invasión de Polonia por Alemania, lo que provocó la declaración de guerra por parte del Reino Unido y Francia. Alemania y sus aliados del eje, que era Italia y más tarde Japón, avanzaron rápidamente conquistando gran parte del continente. En la cuestión del frente oriental, Alemania invadió la Unión Rusa Social Soviética, ¿no? En 1941, con lo que fue conocida como la Operación Barbarroja, iniciando pues una de las campañas más sangrientas de la historia, ¿no?
En el frente occidental, los aliados, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, etcétera, pues desembarcaron, perdón, en Normandía, ¿ok? En 1944, iniciando la liberación de Europa Occidental, pues del dominio nazi, ¿no? Japón buscaba dominar Asia, invadió China en 1937 e impulsó su expansión por el Pacífico. El ataque que se dio a Pearl Harbor provocó la entrada de Estados Unidos en la guerra. La guerra en el Pacífico incluyó pues intensas batallas como Midway, ¿no? Y Guadalcanal, y culminó con los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en 1945. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Bueno, pues en 1945 las fuerzas del eje fueron derrotadas, Europa quedó devastada y Japón pues se rindió tras los bombardeos nucleares, ¿no? Y pues esto dejó pues muchas consecuencias. Por ejemplo, pues dejó más de 70 millones de muertos entre civiles y militares, ¿no? Genocidios como el Holocausto, con más de 6 millones de judíos asesinados, destrucción masiva de ciudades, infraestructura, industria y sistemas financieros, y desplazamientos masivos de población y una crisis humanitaria de dimensiones inéditas, ¿no? El mundo salió pues profundamente traumatizado con urgente necesidad de reconstrucción y pues de una redefinición del orden internacional, ¿no? Como pudimos ver, pues tras la guerra se conformaron dos grandes bloques ideológicos, políticos y económicos, tanto el bloque oriental como el bloque occidental, ¿no? Esta bipolaridad mundial pues marcó el inicio de la Guerra Fría, un conflicto ideológico, político y económico sin enfrentamiento directo entre las dos superpotencias, pero pues con guerras indirectas, espionaje y tensión pues global permanente, ¿no? Durante la guerra, pues las economías se orientaron hacia la producción militar, tanques, aviones, armas, barcos, ¿no? Se movilizaron millones de trabajadores, incluidos mujeres y minorías, que ocuparon pues roles industriales claves, ¿no? Aumentó la producción tecnológica, logística e industrial, sentando pues las bases de una nueva economía moderna. Eso fue durante la guerra. Después de la guerra, pues las economías europeas estaban arrasadas y muchas naciones pues enfrentaban deuda, inflación y desempleo, ¿no? La reconstrucción posbélica fue liderada por Estados Unidos mediante inversión, préstamos y planificación. Japón también fue reconstruido bajo supervisión estadounidense, convirtiéndose en una potencia industrial pues en pocos años, ¿no? Entonces, pues la Segunda Guerra Mundial no solo fue una tragedia humana sin precedentes, sino que pues también reconfiguró por completo el sistema mundial. Redibujó fronteras políticas, destruyó imperios coloniales, creó nuevas potencias hegemónicas, dio origen a la Guerra Fría, ¿no? Con el mundo dividido en dos bloques antagónicos, cambió las bases económicas y sociales. Del modelo de guerra se pasó al modelo de reconstrucción e integración global y pues estableció instituciones que pues hoy siguen siendo pilares, ¿no? Del sistema internacional. Muy bien, derivado de esta explicación, tenemos una serie de preguntas que resolver, ¿no? Y las vamos a resolver con un organizador gráfico. Espero que todo esto que acabamos de ver nos sirva para volver, ¿no? A recordar por todo lo que ha pasado el mundo para llegar hacia donde estamos actualmente, ¿no? Las cuestiones de estas personas como fueron
Hitler, como lo fue Mussolini, ¿no? Que tomaron decisiones muy drásticas y muy arbitrarias, ¿no? Pues generaron un conflicto que no tenía precedentes, que dejó más de 70 millones de personas muertas, ¿no? Esa guerra que desgraciadamente, si lo vemos en este sentido, a como estamos ahora, tuvo que ocurrir, ¿no? Tuvo que ocurrir para llegar a ser el mundo que somos, ¿no? Actualmente, ¿no? Tener ese crecimiento que ha ido teniendo el mundo de manera general, ¿no? A veces ese tipo de acciones sirven para que la estructura socioeconómica de cada país vaya cambiando, ¿no? Espero que esta breve sesión de la asignatura de Historia Universal Contemporánea les haya servido de mucho aprendizaje, les haya sido de mucho conocimiento, ¿no? Sabemos que por ahí quedan varios temitas pendientes que ustedes pueden ir dándoles lectura dentro de su manual sin ningún problema, ¿no? En este caso me encargué de explicar lo que fue lo más importante, parte de lo que tuvo mayor impacto, ¿no? En el crecimiento global como tal, ¿no? Espero y esta sesión les haya servido de mucho y pues damos por concluida la sesión y nos estaremos escuchando, ¿no? Nuevamente en una sesión posterior de nuestro bachillerato ITESCO en su modalidad en línea. Hasta pronto.